Entonces yo ahí reprobé 2 materias con 2 maestros que uno de ellos me dijo sobre mi cadáver que un futbolista denigre la profesión de abogado. Vieja escuela, ¿no? Y para mi sorpresa, un día después de que muere mi papá, que efectivamente fue como a los 15 días, me corren de Puma México. Y yo lo que me di cuenta muy rápido es que cuando tú eres directivo y no fuiste jugador o no eres alguien conocido en el medio, el ambiente te va midiendo. Y mi estilo siempre ha sido ese, ser muy cercano al jugador, que ha sido muy criticado. Muchos dicen que hay que tener una línea muy amplia. Y ahí Gustavo me habla y me dice, ¿ya firmaste al jugador? Y le digo, no, Gus, dame un rato, estoy por terminar la negociación. Y me dice, no, se vendió el equipo. Regrésate porque pues, ya no tienes chamba. Pero Ronaldinho en todo momento muy respetuoso y muy buena onda conmigo. Y hay un momento en la plática, ahí en la alberca, que Ronaldinho se voltea y me dice, si yo le dijera que voy a México, ¿qué espera de él? Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Acelera Williams, tiene el tira, se acabó. Amigos, bienvenidos todos con Toño y el día de hoy un gran amigo que estará platicando, bueno, de un montón de cosas que ha vivido como futbolista, aunque no lo dejaron seguir, luego como directivo, como comentarista, ahora como promotor. Arturo Villanueva está con nosotros. ¿Por qué el Calaco, Arturo? Mi querido Toño, ¿Cómo estás? qué gusto, de verdad, verte, estar aquí hoy contigo, platicar de anécdotas. Te tengo mucho cariño, lo sabes, desde mi padre, una amistad heredada, pero que afortunadamente hemos mantenido. El Calaco salió en la secundaria en un partido de fútbol, de esos torneos que se armaban en el recreo, en la cancha, en el patio de la escuela, y yo traía pique con un compañero, y éramos muy, muy flacos, y yo medía la mitad de lo que mido ahorita. Y este güey falla un gol, y yo le digo, eres malísimo, esqueleto. Y se voltea y me dice, ¿y tú qué, Calaco? Y valió. Y ahí se quedó. Se quedó para toda la vida. ¿Y el esqueleto también? No, ese güey no, nada más yo bailé. Nada más el Calaco. Pero sí, se me quedó. Y luego cuando estuve en Necaxa, me regalaron unos guantes que decían Calaco. Entonces como que fue creciendo el apodo y hoy en día te puedo decir que el 90% de la gente no sabe mi nombre. O me dicen Calaco, me dicen Presi, pero nadie me dice Arturo. Claro, lo de Presi, porque después quedaste al frente del Querétaro, mucho tiempo después, obviamente, sí, ¿no? Sí. Mucho tiempo después. Y bueno, es un recorrido muy interesante. Nada más déjenme les platico de por qué esto de la amistad heredada. El papá de Arturo fue una pieza clave en todo lo que fue conformar Televisa Deportes. Pero clave, ¿eh? O sea, estaba al lado de Ricardo Pérez Stoifer, que era en ese momento el vicepresidente de Televisa Deportes, lo que luego se convirtió en TUDN, y pues era el cerebro detrás de toda la organización, sobre todo, Arturo, en los megaeventos. Sí, sobre todo en mundiales y olimpiadas. Ahí era cuando yo lo veía chambear mucho. Y algo que me da mucho orgullo es que hasta la fecha la sala de juntas de Televisa Deportes lleve su nombre. Exacto. Que se me hace un detalle bien bonito de parte de la empresa. La verdad que sí, padrísimo. Mira, había reuniones, me acuerdo perfecto, había reuniones no sé si eran cada 2 semanas, 3 semanas, cada mes, pero él tenía como, sin exagerar, como 200 puntos. ¿Y cómo va este punto? El punto de la escenografía, pues va en verde, va avanzando bien. Sí. Y el punto de los invitados, no, en amarillo. Aguas, porque está ahí un aviso, ¿no? ¿Y cómo va el tema de cómo se van a escoger las transmisiones? No, está en rojo. Aguas, porque este sí es un problema serio. Y lo tenía todo perfectamente estructurado. Y era un placer, la verdad, era un placer ver a Arturo, a tu papá, en acción, independientemente de lo que fue ya en la relación ya directa, ¿no? Fíjate que a mí, creo que te lo platiqué algún día, a mí me regaló uno de los libros que más me han gustado en mi vida, que es Moneyball. Moneyball, sí. Una joya, una auténtica joya, Moneyball, que luego la hicieron película también. De acuerdo, con Brad Pitt. Con Brad Pitt, exactamente, pero una gran película, bueno, primero un gran libro, y él me dijo, un día llegó y me dijo, mira, léelo, te va a encantar. La historia de Billy Beane, sí, que luego fue el gerente general, bueno, es el gerente general de los Atléticos de Oakland, que ahora están en crisis, por cierto, pero me lo dio,
y me encantó. Y así como esa, un montón de veces llegaba a la oficina y empezamos a platicar de béis, y empezamos a platicar de NFL, y bueno, estaba pero clavado en todos los deportes. Le encantaba todos los deportes y el béis lo disfrutaba muchísimo. Era de los deportes que yo me acuerdo que cuando venían sobre todo las series mundiales y eso, me decían, ni hagas plan porque nos toca ver el béis, ¿no? Sí. Y lo disfrutábamos mucho, sobre todo en la época de Valenzuela y eso. Ahí fue cuando él me fue inculcando el gusto por los deportes. Y sí, el famoso villano, ¿no? Que siempre así le decían en Televisa. Y yo me acuerdo de él en las noches. Tú lo veías ya todo organizado porque tenía ahí su equipo de trabajo. Pero él nunca dejó la escuela vieja. Él era lápiz y papel. Y hacía sus notas horas en la noche y todo era lápiz y papel y yo lo veía escribir cuartillas y cuartillas y cuartillas y ya después eso lo pasaban a las presentaciones que tú comentabas. Sí, increíble, la verdad increíble. Bueno, pues Arturo Villanueva, ahí quedó ese legado de lo que fue además una gran época, Arturo, gran época de Televisa Deportes que resurge de las cenizas prácticamente. Y de la mano de Ricardo Pérez Stoiffer, de Javier Alarcón, de Arturo Villanueva, de Marco Abad, pues empieza a tener unos éxitos muy grandes en Corea, Japón, en Atenas, en Alemania, Sydney Sydney fue donde ¡pum! ¿Ah, sí? Sí. Ahí sí, Sydney, sí no me la sabía. Sí, Sydney fue, digamos, la sacudida. Ok. Y a partir de ahí, para arriba. Y la verdad es que fueron resultados buenísimos, ¿no? Sí, buenísimos. padrísimo. Sí, a mí me da gusto ahora que trabajé en Televisa como comentarista, que ya lo mencionabas. Me encontraba gente en los pasillos que a lo mejor yo no ubicaba y se acercaban a mí y me decían, yo era muy cercano a tu papá y le guardamos mucho cariño a tu papá y tengo muy buenas experiencias con tu papá. Yo le decía, pues yo me quedé con la idea de que era un ogro y resulta que ahora todo el mundo lo quiere. No, por eso salió el apodo del villano, ¿no? Era duro. Era muy duro, muy duro. Sí. Te lo digo por experiencia. Pero además era directo. Sí, muy directo. Eso sí era... Frontal. Muy frontal. Sí. No se andaba con cuentos. Pero gran personaje. Ahora, ¿tú tuviste ahí algún conflicto en la época en la que querías ser futbolista? Bueno, de hecho, fuiste futbolista profesional. No, nunca debuté. Estuve en Necaxa un poco más de 2 años, en la época que todavía estaban acá en Ciudad de México, en Cuautitlán. Y sí, él la verdad es que me apoyó en un inicio. Me dijo, vas, dale. Y me dijo, la única condición es que sigas estudiando. Termina tu carrera y mientras tú termines la carrera, pues dale, yo te apoyo. Y la realidad es que conforme te vas involucrando más en el primer equipo y empiezas a concentrar y a viajar, y yo jugaba en la segunda división de Cuautitlán, y vas ya a entrenamientos y a interescuadras, pues te va consumiendo el tiempo. Y luego los viajes, pues había veces que yo tenía faltas en la universidad por los viajes, las concentraciones, y había maestros que lo entendían bien, ¿no? Mientras yo aprobara la materia, pues entendían que yo tenía pues, un trabajo alterno que era jugar al fútbol, pero había otros que si tenías 4 o 5 faltas te reprobaban. Entonces yo ahí reprobé 2 materias con 2 maestros que uno de ellos me dijo sobre mi cadáver que un futbolista denigre la profesión de un abogado. Vieja escuela, ¿no? Y por molestar la volví a cursar con él. Dije, si me vas a costar 6 meses a mí, te los vas a chutar conmigo, ¿no? Y la volví a inscribir con él. Y ahí yo sí empecé, digamos, no a descuidar la escuela, pero sí bajé el promedio, sí empecé a tener algunas materias reprobadas. Y ahí mi papá pues, toma la decisión de pues no más el fútbol, ¿no? Fue un golpe fuerte para mí en ese momento. De hecho, yo me salgo de mi casa y prácticamente durante 5 o 6 años no hablamos. Teníamos muy poca comunicación hasta que nació mi hija Laia y ahí nos reencontramos, lo hablamos, lo sanamos y fue el mejor abuelo que yo pude haber conocido. Muy cercano a mi hija lo adora, lo ama. Pero sí, mi papá, yo creo que al final él sabía que a lo mejor como jugador no iba a tener una gran carrera. Yo creo que se dio cuenta de eso. Y yo cuando llego ya después, años después como directivo, yo escribo una carta, porque cuando yo llego de directivo mi papá muere unos meses antes. Y yo escribí una carta en Morelia, me acuerdo, jugábamos Jaguares contra Morelia, fue mi primer partido como directivo. Y escribí una carta en donde decía, tú tenías razón, mi futuro no era jugar al fútbol, pero yo tenía razón, mi futuro estaba en el fútbol. Y con eso hice las paces con él, lo cerré, entendí sus formas y sus decisiones ahora que soy papá y con eso me quedé tranquilo. Cuando dejas entonces ya, digamos, de estar en cancha, todavía no llegas
como directivo al fútbol. No, pasaron muchos años de eso. Sí. Yo sigo con mi carrera de abogado, me titulo, trabajo de hecho una primera etapa en Televisa, pero como abogado. Y estando en Televisa, precisamente abogado, un directivo de ese entonces de Televisa tenía una empresa que tenían restaurantes y tiendas de ropa. Eran el Hard Rock, el Planet Hollywood y marcas grandes, ¿no? Extranjeras, italianas sobre todo. Y él me invita a irme de director jurídico de esta empresa. Entonces yo empiezo a ser director jurídico, paso ahí un par de años, y la persona que estaba encargada del área de ropa se va de director general de Puma México. Y él me dice, vente de director jurídico de Puma México. Y yo le digo, sí, pero con una condición. Que me dejes involucrarme en el área de fútbol de la marca. Y me dijo, pues no existe, cabrón. No hay nada. En México no hay nada de Puma. Y le dije, por eso yo quiero entrar. Si te cumplo con el jurídico, déjame meterme por ahí. Y ese gusanito a mí me resurge porque uno de los accionistas principales de la empresa anterior, dentro de otras cosas, era dueño de un equipo de la Premier League. Y él en reuniones conmigo me empezó a hablar de llevar jugadores mexicanos a la Premier. Y de hecho estuvimos muy cerca de que Memo Ochoa fuera en ese entonces. Y al final no se dio por una decisión. ¿Memo Ochoa chavito? Memo Ochoa chavititito. Ajá. Pero ya empezaba a pintar y lo quisimos llevar. Y al final el entrenador de porteros de aquel equipo se decidió por Howard, el arquero americano. Ah, claro. En ese momento, el de la selección. El de la selección. Pero ahí como que me regresó el bicho del fútbol. Yo sabía que quería estar dentro. Entonces me voy a Puma, asumo como director jurídico y empiezo a hacer cositas en el fútbol. Y muy rápido, estando yo en la empresa, consigo el contrato de patrocinio con los Pumas de la universidad. Que para mí era el match perfecto, Puma con Pumas. Claro. O sea, ¿qué equipo en el mundo tiene esa posibilidad de coincidir en el nombre, ¿no? Ajá. Y ahí me vuelvo a meter en el fútbol a través de la marca de Puma México. Fíjate. Ahí empiezo a tener relación otra vez con directivos, con jugadores, y ahí me involucro. Pero no te quedaste mucho tiempo en Puma. En Puma estuve como 2 años y medio, más o menos, 3 a lo mejor. Empecé a crecer dentro de la marca. Me acuerdo muy bien que una de las cosas que me hizo crecer fue en una reunión internacional que hubo, que debatían que por qué el zapato ya no se vendía. Cuando Pelé, Maradona, Cruyff, Stoichkov, todas esas leyendas habían utilizado el zapato de la marca. Y yo les dije, pues está muy fácil porque ya no tenemos jugadores. No, es que la marca cambió de estrategia y tal. Les dije, pues para mí, hoy el niño va a la tienda y quiere el zapato de Messi o de Cristiano. Totalmente. Les vale si trae palomita, 3 franjas, un Puma. Él va por el de su ídolo. Y nosotros no tenemos jugadores. Hizo sentido, entonces Puma empezó a firmar a Balotelli, a Buffon, a jugadores internacionales y resurge de alguna manera la marca. Además, la camiseta de los Pumas fue la segunda más vendida en el mundo, solo después de la selección italiana. Entonces, pues como que llamé la atención y dijeron, pues hay alguien ahí en México que algo está haciendo con el fútbol. Y me voy a Copa América, la que fue en Argentina, que pierde Argentina contra Uruguay, la primer tragedia de Messi en la selección. Y ahí me invitan a irme como parte del fútbol de Latinoamérica. Y yo les dije, ok, me interesa mucho. Les dije, solo que mi papá está a unos días de morir, dejen que lo acompañe en esta etapa final y en cuanto mi papá muera, yo me voy a vivir a Chile y asumo el cargo. Y para mi sorpresa, un día después de que muere mi papá, que efectivamente fue como a los 15 días, me corren de Puma México. Porque resulta que el director general de Puma México había aplicado para el puesto que a mí me estaban ofreciendo y dijo que yo lo había traicionado por negociar a sus espaldas. No es cierto. Y así, ni la cara me dio y un día después de muerto mi papá me corrió. Wow. Me ofrecieron reubicarme, pero pues yo como chavo y orgulloso dije, mientras él forme parte de la empresa en cualquier lugar del mundo, yo no quiero trabajar ahí. Y ahí salí de Puma. Qué bárbaro. Sí, estuvo dura. Y entonces viene la posibilidad de ahora sí de conectarte ya con equipos de fútbol. Correcto. ¿Con Grupo Salinas? Con Grupo Salinas. Ahí lo que pasa es que yo estaba negociando para vestir al Morelia. Con Puma. Con Puma. Y lo estaba viendo con Memo Alegret, que es un gran amigo. Entonces, cuando muere mi papá, yo le hablo a Memo y le digo, oye, Memo, pues si quieres seguir con la relación y la intención de Morelia con Puma, pues háblale a esta persona porque a mí me acaban de correr. Y me dice, ¿cómo? No te puedo creer. Si tu papá se murió ayer. Y le dije, pues así es esto, ¿no? Y me dice, pues mira, justo a mí me acaban de avisar que me voy a mover de la parte de fútbol del Grupo Salinas para irme a talento.
¿por qué no te presento a Gustavo Guzmán? Yo estoy seguro que tu perfil es interesante y puedes hacer lo que yo estaba haciendo en el grupo. Y le dije, órale, pues yo puesto, ¿no? Y ese mismo día o al día siguiente me acuerdo que yo estaba con unos amigos comiendo y me habla Memo y me dice, pues te va a recibir Gustavo en media hora. Pues le hablé a mi mamá o no me acuerdo a quién, traigan un traje a donde estaba comiendo. Me llevaron el traje, me presenté con Gustavo. Esto era octubre y me dice Gustavo, oye, pues tu perfil me gusta, esto, tal. Pues ya quiero que entres a trabajar conmigo, pero la posición es director comercial de fútbol de Grupo Salinas. Y le dije, híjole, pues soy abogado y exjugador, nunca he vendido ni un lápiz, cabrón. Pero pues, si es lo que hay que hacer, le entramos, ¿no? Y me dijo, sí, órale, pues éntrale, lo vas a hacer bien, quédate tranquilo. Ahí yo me quedé muy nervioso porque te digo, era octubre y me dice, pues ya el año ya acabó, no sé qué, preséntate el 5 de enero. Entonces fue el año nuevo más largo de mi vida porque sí, claro, no firmé nada, no nada. Gustavo me dio su palabra y me dijo, preséntate el 5 de enero. Y efectivamente llegué al grupo así de, pues vengo a buscar a Gustavo Guzmán el 5 de enero y ya me tenían computador, oficina, celular, todo. Muy bien, Gustavo, fue la verdad mi primer padrino en el fútbol y siempre le voy a agradecer la oportunidad. Entro ahí como parte de comercial y muy rápido, la verdad, vendí muchos patrocinios. Me fue muy bien en ese sentido. En ese momento estaba Toros Nesa, Monarcas Morelia y Jaguares dentro del grupo y vendí patrocinios para los 3 equipos. Y Memo Cantú era el presidente de Jaguares de Chiapas. Y Memo me empieza a decir, oye, pues ya vendiste, ya no tienes mucho que hacer, ¿por qué no te empiezas a ir a Chiapas a empaparte de lo que es Jaguares? Porque Morelia ya está muy armado, la estructura de Álvaro es muy grande y pues yo estoy muy solo en Chiapas. Le dije, órale, va. Y así me empecé a ir de lunes a jueves, de martes a viernes, me empecé a ir días a pasarle reportes a Memo me encargaba algunas tareas y me empezó a gustar el tema y le empecé a aprender y Memo me daba muchos consejos y me explicaba y ahora haz esto, muévete por acá. Y yo llevaba ahí como 8 meses trabajando de la mano de Memo y de Gustavo y un día me acuerdo perfecto, Gustavo yo creo que desde que entré al grupo no me había vuelto a hablar, nunca me habló, nunca tuve reuniones con él, yo le daba resultados, me felicitaba y punto. Pero me acuerdo que en mi entrevista me dijo, yo lo único que te pido es que el día que yo te llame por teléfono, contestes. Me dijo, si eres de los que nada, entrena triatlón, pues te metes en el traje de baño tu celular, porque cuando yo te llame es para algo importante. Me lo dijo en otras palabras que ya te imaginarás, pero... El chiste es que contestes. Así, pero que contestes. Y literal, un sábado a las 8 de la mañana... veo y Gustavo Guzmán. Dije, me va a correr. Pues con la suerte que tengo, que cada vez que llego a un lugar bien me corren, me va a correr. Me dice, ¿qué haces? Y se me salió y le digo, pues echándome unos hot cakes con mi hija. Fue mi primera respuesta, nunca se me va a olvidar. Y me dice, necesito comer contigo, ¿tienes dónde dejarla? Y le digo, sí, le pido a mis papás que se queden con mi hija. Y me dice, te veo para comer a las 3 de la tarde en este restaurante en Monterrey, vete al aeropuerto, agarra un avión, acá te lo pago. Yo dije, ¿qué está pasando? No entendía nada. Y total, llegué a Monterrey a comer con Gustavo y me dice, ¿de qué tamaño son tus pantalones? Es la primera pregunta que me hace, ni sentándome. Y yo no sabía ni por dónde iba. Y le digo, pues depende para qué, ¿no? ¿Qué me vas a pedir o qué? Y me dice, ¿asumirías la presidencia de Jaguares el lunes? Me dijo, Memo va a salir, tiene unos temas personales, me está pidiendo salir del equipo en este momento. Y por recomendación de Memo, creemos que tú eres la persona indicada. Y ahí llego yo de presidente de Jaguares a los 33 años, que en su momento, sin ser dueño de un equipo, pues creo que he sido el presidente más joven del fútbol en México. Seguro. Híjole. O sea, qué responsabilidad. Sí, muy bravo. Qué responsabilidad. 33 años. 33 años. ¿Y qué te encontrabas? Bueno, ya habías estado, obviamente, por lo que nos platicas, 8 meses por lo menos, conociendo y viendo, y etcétera, etcétera. Pero ya la responsabilidad es totalmente diferente, ¿no? ¿Y qué te encontraste ahí en Jaguares? Porque este equipo llega a tener cosas muy interesantes, como después desaparece y se acabó el fútbol en Chiapas, ¿no? Totalmente. Sí, era un equipo bien particular. Yo, la verdad, fue una experiencia padrísima. Yo sí llegué, te soy sincero, cuando me bajé del avión en Tuxtla, me dio un panic attack. Estuve como 5 horas en el aeropuerto sin agarrar el taxi porque decía, ¿en qué me estoy metiendo? O sea, uno, vivir en Tuxtla solo, ¿no? Porque no me podía llevar a mi hija a medio año. 2, tengo 33 años, ¿cómo voy a ser presidente de un club de fútbol, no?
Y total, ahí estuve como 5 horas hasta que agarré el taxi, me fui a las oficinas, me presenté, tal. Y yo lo que me di cuenta muy rápido es que cuando tú eres directivo y no fuiste jugador o no eres alguien conocido en el medio, el ambiente te va midiendo. El vestidor, los jugadores, el cuerpo técnico. Y más yo siendo tan chavo, pues yo los primeros 2, 3 meses dije, voy a ir a observar, no voy a tomar decisiones drásticas porque si no me voy a echar al grupo encima, ¿no? Me pasé observando varias semanas el comportamiento de jugadores del cuerpo técnico y después ya con el apoyo de Gustavo empecé a tomar decisiones. Y me acuerdo de una muy clara que fue el primer momento que yo dije, o pones la mano dura y demuestras que va en serio o te van a dar la vuelta, ¿no? Y fue en una concentración que un utilero pasó con unas cervezas previo a un partido y veníamos de una racha bastante mala. Y le hablo y le digo, pues, ¿a dónde son las cervezas? Y me dice, no, son para mí. Y le digo, 15 chelas para ti. Vas a salir mal. Vas a salir mal, ¿no? Entonces, total, él no quiso decir para quién eran. Tomé la decisión de regresarlo a Tuxtla, al utilero. Yo sabiendo que no eran de él, ¿no? Pero pues, él en su papel de no echar de cabeza a nadie. Pero yo por llamar la atención, pues lo regreso a Tuxtla. Y el lunes cito a todo el plantel y hablo del tema, ¿no? Y pues, ahí hubo un regaño fuerte de los malos resultados, del comportamiento, de que teníamos que ser más profesionales. Y me acuerdo que en ese momento el capitán y el subcapitán levantan la mano y me dicen, todo bien, pero pues, no, es una injusticia con el utilero. Lo tienes que regresar a su trabajo. Entonces yo digo, ok, que venga el profe Cruz, porque no estaba el cuerpo técnico adentro del auditorio. Y le digo, a partir de hoy, ellos dos están fuera del plantel. Que regrese el utilero, pero ellos dos están fuera del plantel. Pues todo el mundo no entendía, ¿no? Y le dije, si mi capitán y mi subcapitán están más preocupados por el utilero que por lo que significa el acto que está sucediendo y quieren encubrir este tipo de cosas, no son un buen ejemplo para el plantel. Y a partir de esa decisión, después se reintegraron un par de semanas después, pero yo creo que me gané el respeto y el liderazgo del club. Y mi estilo siempre ha sido ese, ser muy cercano al jugador, que ha sido muy criticado. Muchos dicen que hay que tener una línea muy amplia. Y yo soy muy cercano y empático con el jugador y creo que cuando tienes más información de lo que viven dentro y fuera de la cancha, tomas mejores decisiones. Ahora, Arturo, cada jugador pues tiene su propia historia, sus propios problemas. Algunos son extrovertidos, otros son muy cerrados. Es complicadísimo tratar con 12, 30, 35, no sé cuántos jugadores, más el cuerpo técnico, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué personaje te encontraste ahí? Si quieres con nombre, si no quieres sin dar el nombre, no importa. Que tú dices, para bien o para mal, es lo más increíble que me encontré. Sí, mira, con lo que decías, yo siempre menciono una frase que le escuché en una conferencia de Ezio de María, que me parece brillante. Él dice que el directivo es un administrador de egos y pasiones. Y es la realidad. Me parece una definición perfecta. ¿Sí? Porque trabajas con el ego y pasiones no solamente de tus jugadores, de tu entrenador, del dueño, de la afición, de los medios. Es saber capotear ese tipo de cosas, ¿no? Y ya yendo a la pregunta de qué personaje me marcó, yo creo que el que más me ha marcado fue Miguel Martínez, que era el defensa central y capitán. Lo recuerdo perfecto, Miguel. Con Miguel he tenido una cantidad de historias dentro y fuera de la cancha impresionantes. Y él fue... Era del Atlante. Él era del Atlante, correcto. Llegó al Atlante a México. Y él fue el que fue mi hombre fuerte dentro del vestidor. Me gané su liderazgo, él era el capitán. Y desde el primer momento conectamos en lo que queríamos. Yo le expliqué que quería cosas positivas para el club, para el plantel. Empezamos a mejorar los vestidores, las canchas. Y se dio cuenta que yo, lejos de ir a restar o ser un chavito impuesto por alguna relación familiar o lo que fuera, que realmente tenía ganas de hacer las cosas bien dentro del fútbol. Y se volvió mi aliado dentro del vestidor y fuera del vestidor. Y nos ha tocado 1,000,000 de historias, ¿no? Con Ronaldinho, cómo me ayudó en algunos episodios que ya platicaremos. Porque te lo llevaste a Querétaro después. Yo no me lo llevo. Esa fue una situación tremenda. Yo estaba en Jaguares y de hecho estoy en Brasil a punto de firmar un jugador. Y ahí Gustavo me habla y me dice, ¿ya firmaste al jugador? Y le digo, no, Gus, dame un rato. Estoy por terminar la negociación. Y me dice, no, se vendió el equipo. Regrésate porque pues, ya no tienes chamba. Entonces, pues hay el vuelo más largo de mi vida, ¿no? No. Y justo cuando se vende Jaguares, que pasa a ser Querétaro, Miguel me había pedido permiso de operarse en esas vacaciones la rodilla.
Entonces, el nuevo propietario, ahora del Querétaro, me dice, no, pues Miguel no entra en el plan, pues está operado, no me sirve de nada. Entonces yo le dije, no puede ser esto, es mi capitán, yo lo autoricé a operarse, pues no lo puedo dejar tirado en la calle sin contrato. Además tiene un contrato vigente con el club. Total, yo acabé yendo con el nuevo propietario y le dije, por mí, si no funciona, yo veo cómo le pago el sueldo, pero no lo puedes dejar tirado. Y lo acabó recibiendo, se rehabilitó y terminó siendo capitán y histórico de Querétaro, levantando el único título que tiene el club, ¿no? Pero con Miguel me ha unido ese tipo de situaciones. Siempre nos reencontramos porque yo después de Jaguares me voy a Atlas con Grupo Salinas todavía. Estuve un año ahí como una parte de operaciones del club, no un cargo importante. Y de ahí doy el salto a Querétaro. Y ahí me vuelvo a encontrar a muchos de mis jugadores del Jaguares antiguo, porque era la misma franquicia, pero no porque yo los hubiera llevado o porque mi salto hubiera sido directo a Jaguares. Correcto. Fue una situación digamos, pues casi de casualidad. De casualidad, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿cómo llegas a Querétaro? Pues ya era de Olegario. De Olegario, ¿no? Sí, fue muy raro, porque yo justo salgo de Atlas y yo había comprado un paquete para irme al Mundial de Brasil. Por alguna razón inexplicable, cada vez que quiero ir a un mundial, me sale chamba, un tema familiar, y nunca he podido ir, ¿no? Entonces dije, bueno, ahora me liquidaron bien, llevo muchos años trabajando, y compré un paquete como de 4 semanas para irme a Brasil. Y yo dije, uy, a todo dar, ahora sí, el mundial lo voy a disfrutar, sin chamba, sin responsabilidades, a todo dar. Y me habló un conocido que yo tenía de tiempo atrás, que trabajaba en Grupo Imagen, y me dice, oye, fíjate que mi jefe va a comprar el Querétaro. Pues te queremos entrevistar. Y yo tenía información de otros personajes que no eran ellos los que lo iban a comprar. Y yo todavía le contesté, no hombre, no es tu jefe, que no te den la vuelta, no va por ahí, yo me voy a Brasil. Entonces, pues no le hice caso. Y como a los 2 días me vuelve a hablar, yo a 2 días de irme a Brasil, y me dice, oye, ¿ya lo compró? ¿Es en serio? Y te quiere entrevistar. Entonces yo le hablé a mis contactos y les dije, oigan, ¿la información que me dieron es real o no? No, ya cambió todo, sí es él. Y yo, no, pues avísenme, estoy tirando mi entrevista por ustedes. Entonces, y el viaje. Y entonces agarra, y fue muy raro porque me dice, ok, tu entrevista es el día del primer partido de México, 1 hora después del partido. Wow. Y yo dije, no puede ser. Le dije, no. ¿Puede ser por Zoom? Sí, le dije. Entonces, bueno, decido no irme a Brasil, pero decía, qué raro, o sea, que esta gente me entreviste cuando juega México, ¿no? Y más 1 hora después del partido. O sea, no voy a poder ni ver el partido porque para llegar con el tráfico va a ser imposible. Y bueno, me entrevistó, todo bien, me fue muy bien en la entrevista. Y en la tarde ¿Y fue con Olegario? No, fue con otros 2 personajes de más abajo. Y después me hablan y me dicen, una segunda entrevista el día del segundo partido. Okay. Yo decía, bueno, o me están probando que realmente soy profesional o no les gusta el fútbol, porque si no van a ver ellos el Mundial. Y así hasta una tercera entrevista el día del tercer partido, que esa ya fue con Olegario. Y total, ese día pues firmamos, me contratan y me dicen, pues te presentamos tal día. Y era 2 días después del famoso México-Holanda. Entonces yo perdí todo mi viaje y acabé comprando por Twitter un paquete de 24 horas para ir a Fortaleza a ver el México-Holanda. Y así fui, 24 horas a Brasil, nada más de ida y vuelta. En el peor vuelo de mi vida, una chatarra que se caía, con escala en Surinam. Llegué tarde a mi presentación de presidente a Querétaro, todo mal. No era penal. Pero no era penal, pero ahí arranqué en Querétaro. Y remataste todo cuando mal, no era penal. todo mal, sí. Qué bárbaro. Bueno, y en Querétaro viene una etapa muy padre, pero viene ese instante que de repente se te cruza en tu vida un momento de, no sé si de suerte, de inspiración, de un golpe, pero se te cruza Ronaldinho. Y Ronaldinho viene al fútbol mexicano. Platícanos la historia. ¿Cómo fue que lograste primero contactar con Ronaldinho y luego convencer a Ronaldinho de que viniera a México? Sí, la verdad fue parte de todo lo que dices, ¿no? Suerte, visión, lo que haya sido, pero sí es alguien que cambió mi vida laboral. O sea, sí creo que es alguien que va a marcar mi carrera, no importa lo que haga después. Siempre acaba siendo un tema dentro de mi currículum, ¿no? Claro. Por obvias razones. Y fue porque Olegario, cuando compra el equipo, me dice, yo quiero ser América, Tigres, Chivas. Y
Y le dije, no, pues te equivocaste de equipo, campeón. Compraste la franquicia más lastimada de todas. Para llegar a eso, pues está muy complicado y hay que invertir, uno, mucha lana y dos, mucho tiempo. No es sencillo, no es de un día para otro. Y me dijo, bueno, piénsale qué podemos hacer para que demos un mensaje de que el proyecto es serio. Y le dije, pues hay que traer un jugador franquicia, como dicen las ligas americanas, ¿no? Y hicimos una lista de 5 o 6 jugadores y Ronaldinho no estaba en esa lista. Una, porque lo veía inalcanzable, y dos, porque él jugaba con el Gremio. Y justo cuando estábamos analizando esa lista, Ronaldinho gana la Libertadores con el Gremio. Y hubo una serie de discusiones con el presidente del Gremio sobre sus fiestas nocturnas, y Ronaldinho renuncia al Gremio. Entonces yo voy con Olegario y le digo, pues es un Ave María, como dicen en el americano, pero si le pegamos a ese, es ese. O sea, no tiene equipo, acaba de ganar una Libertadores, está vigente. Pues si me dejas ir a Brasil, voy a ver de qué se trata. Y yo, por amigos en común, logro reunirme con Roberto, el hermano, que es el que toma todas las decisiones de su carrera. Y voy a Porto Alegre, tuvimos ahí una comida larga con muchas caipiriñas de por medio y hablamos de todo menos de fútbol. Y al día siguiente me dice, bueno, vente a mi casa porque hoy ya no hablamos nada. Voy a su casa y llegando a casa de Roberto, le llama a Ronaldinho al teléfono. Y Roberto le dice, ¿quién crees que está en casa? El loco este mexicano que dice que quiere que vayas a México. Y Ronaldinho le dice, a ver, pásamelo. Y me dice Rona, oiga, pues me gustaría conocerlo, es el primer directivo que viene a mi casa en toda mi carrera y me llama la atención. ¿Por qué no se viene mañana a Río, que hay una fiesta en mi casa, y platicamos? Ah, pues órale, pues ahí voy para Río. Y llego a su casa y efectivamente un fiestón. Él estaba jugando el voleibol con los pies en la arena, que tiene una cancha ahí en su casa, y fiestón, ¿no? Y se acerca y me dice, bueno, termino los partiditos y platicamos. Me dice, pero póngase un traje de baño, métese a la alberca. Le digo, no, pues no traigo, yo vengo a trabajar, vengo de pantalón, cabrón. Y total, manda a comprar un traje de baño, me ponen mi traje de baño a la alberca, y ahí pues, me quedé como una hora platicando con otros personajes, y como a la hora se mete Ronaldinho a la alberca y se pone a platicar conmigo, muy normal, la verdad. Y empezamos a hablar de fútbol, de Rafa Márquez, del Barcelona, de México. Rafa acababa de regresar a León, que creo que fue un punto muy importante para la decisión de Ronaldinho. Y otro, que Daniliño, que jugaba con nosotros en Querétaro, se habían conocido de chicos en las favelas y en algún equipo de fútbol. Entonces, yo les había hecho una presentación de la ciudad, del grupo, de lo que significaba, pero yo sentí que me tiraban a loco, la verdad, ¿no? Pero Ronaldinho en todo momento muy respetuoso y muy buena onda conmigo. Y hay un momento en la plática, ahí en la alberca, que Ronaldinho se voltea y me dice, si yo le dijera que voy a México, ¿qué espera de mí? Y como de película, Toño, yo dije, madres, de lo que le conteste a lo mejor depende, ¿no? Y me empezaron a temblar las piernas y literal, agarré mi cerveza, le di un trago como para ganar tiempo, pensar y bajar el nervio. Y lo primero que se me ocurrió decirle fue que te diviertas. Y Ronald me volteó a ver así y me dice, ¿cómo? Y le digo, sí, ¿qué espero de ti? Que te diviertas. Le dije, porque ¿qué te voy a pedir a los 34 años? Que seas el primero en llegar y el último en irte, el ejemplo. Le dije, yo sé cómo ha sido tu carrera. Y le dije, y creo que lo que más inspira de ti es que siempre te diviertes en la cancha, siempre tienes una sonrisa, contagias, y eso es lo que quiero en el equipo. Le dije, solamente hay 2 condiciones. Una, nunca por encima de tus compañeros, y nunca le faltes el respeto a la institución. Si tú me cumples esas 2, hasta de tus fiestas yo me encargo. Y se voltea con el hermano y le dice, nos vamos a México. Y el hermano me saca de la alberca, Roberto, y me dice, no hemos hablado ni de dinero, cabrón. O sea, me sacó su computadora y tenía ofertas de muchas ligas, ¿no? Incluso de la Premier, ya no de equipos top, pero sí de equipos de Premier League. Y le digo, sí, pero yo tengo algo que ninguno de esos equipos le ofrece a tu hermano, por lo que habíamos platicado. Le dije, tu hermano, 1, ya no quiere pasar frío, y 2, no quiere vivir en un país que no hable su idioma. Y en México tiene eso. Y en México pues, es como su casa. Entonces, pues eso le convenció a tu hermano. Y al día siguiente estábamos volando a México para reunirnos con Olegario. Porque teníamos un margen de 3 días para firmarlo y registrarlo. Y yo todavía tenía que quitar un extranjero del plantel por el límite de extranjeros. Entonces, todo se dio en 3 días. Mi viaje a Brasil, llegar a México, estuvimos reunidos de 3 de la tarde a 4 o 5 de la mañana en un privado negociando.
sin Ronaldinho ahí, pero sí su hermano y sus abogados, y el contrato lo terminan de redactar a las 5 o 6 de la mañana, y Roberto, el hermano, me dice, bueno, mañana lo firmamos. Y le digo, no, mañana no, güey. O sea, lo tenemos que firmar ahorita. Porque además, ellos habían venido a un evento del ingeniero Slim con Arturo Elías, cuando todavía Arturo estaba en el León, y yo tenía el miedo de, pues a lo mejor ya negociamos aquí y Arturo come con él y se acaba yendo a León y yo fui el que hice la chamba, ¿no? Entonces le digo, no, se firma ahorita. Y me dice, ¿y tú vas a despertar a mi hermano? Pues sí lo voy a despertar. Y literal, le fui a tocar la puerta a las 6 de la mañana y esa es la foto que después salió en todos lados, que todo el mundo decía que Ronaldinho estaba jarra. Pues no estaba jarra, estaba dormidísimo. Lo desperté a las 6 de la mañana y sale con unos pelos y unos ojos así. Y esa fue la foto de la firma. Qué bárbaro. Oye, el billete, la lana, ¿fue Olegario el que se puso de acuerdo con Ronaldinho y con su hermano o fuiste tú? Yo estuve en todo momento en la negociación porque pues Olegario no estaba dentro del fútbol, no sabía los parámetros del fútbol. Claro. Entonces, yo lo que le expliqué a Olegario, que fue lo que le convenció, le dije, traer un jugador así es imposible a México. La única manera de traer jugadores de nivel es trayéndolos libres de contrato. Porque si tú inviertes, por decir algo, 3 millones en el traspaso, más 5 millones en el salario, o 3 y 3 o lo que sea, pues ya son cifras impagables en México. Uh-huh. Le dije, pero te voy a dar otro ejemplo. En ese momento, antes del COVID y la crisis que se vino en el fútbol mundial, decía, comprar un jugador normal, un chavo regular en México que tenga 4 o 5 torneos activo, vale 3, 4 millones de dólares. Más su salario. Entonces, si haces los números, acabas pagando lo mismo traer a Ronaldinho que un chavo mexicano que va empezando su carrera. Le dije, nada más que suena muy fuerte, meterlo todo al lado del salario, ¿no? Me decía, sí, pues yo tengo muchos negocios y ningún CEO de mis negocios gana lo que ganan los jugadores. Claro. Olvídate de Ronaldinho. Pero la verdad es que las cifras que se manejaron de Ronaldinho no fueron ni cercanas. Fue mucho menor a lo que se dijo. Estuvo un año aquí y fue un contrato que económicamente al club, a la ciudad, a las marcas, a los patrocinadores, nos dio mucho más de lo que se invirtió. No, y se sigue hablando de eso, Arturo. Se sigue hablando de eso, sí. O sea, es realmente... porque mira que a Gallos le ha ido mal últimamente. Pues históricamente, diría yo, no últimamente. Sí, bueno, pero es que últimamente entre que la bronca y que no tuvieron público y que si desaparece y que si lo tienen que vender. O sea, ha sido muy castigado. Muy castigado. Es una franquicia muy castigada. Se habla incluso de una maldición, que el estadio está construido sobre un cementerio y que por eso tantos males, ¿no? Y los cambios de dueños, de divisiones, de franquicias. Pero sí, yo creo que esa época de Olegario, de Grupo Imagen, es la más estable que ha habido en la historia del Querétaro. Pues ahí se llegó a la final de Liga, ganamos la Copa, la Supercopa, jugadores en selecciones, ganamos la 20, la segunda, salió el Jimmy Lozano de ahí, Nacho Ambriz, Bucetich. O sea, pasaron grandes personajes, ¿no? 2 campeones goleadores, Camilo Zambeso, Tito Villa. La producción de jugadores fue impresionante. Hoy creo que hay 16 jugadores de nuestra cantera en Primera División, ahí con Javier Mier y el Capi Beltrán, que trabajaron muy bien el proyecto, con Ricardo Campos. Yo creo que fue un proyecto bien bonito. Sí, caminó bien. Y caminó bien. La verdad, caminó bien. Ahorita me quedé pensando, pues Orbelín estaba... Sí, Orbelín. Ahí. Orbelín es un caso único, porque Orbelín no estaba dentro de la estructura de Querétaro. Él acompañó un entrenamiento a su hermano. Y ahí es donde lo ven. No sé por qué, porque fue previo a que yo llegara. Lo terminan viendo, pero él no iba a ser jugador de fútbol. Y después, él estaba registrado en la 17. Y cuando empieza a destacar, Orbelín es de esos jugadores que se brincó todos los procesos. O sea, Orbelín pasó de la 17 a Primera División a ser titular. E incluso cuando llegó Ronaldinho y lo vio en la del primer interescuadras, habló con Nacho y le dijo, el niño juega, ¿eh? O sea, el niño pónmelo al lado y va a jugar siempre. Y era de estos jugadores que desde el principio le veías el carácter y las cualidades. Yo me acuerdo muy bien, después de 1 o 2 torneos que Orbelín ya se estaba consolidando, le dije, oye, voy a traer jugadores importantes a tu posición porque necesito reforzar. Le dije, pero no te preocupes, tu proceso es muy bueno, vas a seguir jugando. Y se volteó muerto de risa y me dijo, tráigame 20 extranjeros, aquí el que va a jugar soy yo. A los 17, 18 años. Entonces, esa mentalidad es la que a veces yo no veo en otros jugadores. Sí. Y Orbelín la tenía clara desde siempre. Sí, de acuerdo. Oye, regresando nada más a lo de Ronaldinho, qué día mágico en el Estadio Azteca, ¿no? Aquel América Querétaro. Fue uno de los días más bonitos de mi carrera, sin duda. Un partido con el estadio repleto del América.
Además, en ese momento inició, que creo no se siga vigente, fue la racha de un equipo que más veces le ganó seguidas al América. Fueron como 2 o 3 años que le ganábamos de todas el Querétaro al América. Y ese partido fue muy especial porque no había una buena relación en ese momento de Buse con Ronaldinho y decide no iniciarlo. A pesar de la expectativa que había y del estadio lleno, no lo pone. Y era un partido que íbamos ganando 2-0 con goles de Orbelín y de Yacer Corona. Y lo mete faltando 9 minutos. Y Ronaldinho entra enojadísimo. Le parecía una falta de respeto en jugar 9 minutos, ¿no? Y nadie nos imaginamos lo que iba a hacer esos 9 minutos, ¿no? Tocó 2 balones y los 2 son goles. Y todo el estadio pues, volcado, la misma porra del América aplaudiéndole a Ronaldinho. Y fue muy bonito para mí porque cuando yo entro al vestidor después del partido, veo a Ronaldinho en una regadera llorando. Y me dice, solo viví esto en el Bernabéu. Me dijo, esto que te da el fútbol, aunque haya jugado 9 minutos, no te lo da nada. Y fue pues una plática y un momento que a mí nunca se me va a olvidar. Qué padre, qué padre. Fíjate cómo hay tantos detalles y hay tantas cosas que, pues obviamente, por razones lógicas, no salen a la luz, pero que... Y muchas más, ¿eh? Bueno, no, ya me imagino. Ya me imagino. Oye, ¿por qué se fue? ¿Por qué nada más se quedó un año? Porque no tenía una buena relación con Víctor, es la realidad. Entonces, Ronaldinho dijo, si se queda Víctor, yo prefiero hacerme un lado. Y se tomó la decisión de que siguiera Víctor. Que había hecho campeón de Copa al equipo, ¿no? Que había hecho campeón de Copa y habíamos llegado a la final de Liga. Exacto. Había sido... Porque la Supercopa ya la gana el Jimmy, no la gana Buse. Ya la gana el Jimmy, correcto. Obviamente se sabía que no iban a ser muchos años de Ronaldinho, pero a lo mejor pudo haber sido un poquito más. Sí, él quería quedarse un año más. Él tenía muchos. De hecho, realmente es el último equipo donde juega profesionalmente. Ya en los demás donde jugaba 1 o 2 partidos, más de exhibición realmente. O sea, sí registrado, pero lo registraban para jugar 1 o 2 partidos. Pero cumplir una temporada con un equipo profesional, su última experiencia fue en Querétaro. Correcto. Oye, y después llegas a TDN. Sí. O sea, a Televisa, pues. A Televisa, sí, saliendo... Es que yo antes del Querétaro, cuando me iba a ir al Mundial de Brasil, yo ya había platicado con Francisco Javier González. Ajá. Y él me había hecho la invitación para ir a TUDN. Y le dije, bueno, regresando al Mundial me integro, encantado. Y me salió lo de Gallos. Pero yo me había quedado con la espinita siempre, desde chavito, que iba a ver a ti, a Raúl Orbañanos con mi papá y eso. Siempre tuve la espinita de estar en medios. Y de hecho hice la carrera en la Raúl del Campo Junior. Pero pues nunca la ejercí realmente. Y cuando salgo de Gallos, Francisco me habla y me dice, pues ahora sí no me vas a decir que no. Y le dije, claro, es el momento. Y era justo en el Mundial de Rusia. Y me dijo, pues no vas a viajar, pero pues vas a tener la cobertura de muchos partidos que se hacen desde aquí. Entonces me pareció increíble, pues me tocó con Ivo Basay, con Braulio, con muchos personajes que yo admiraba y fue una experiencia padrísima. Estuve prácticamente 2 años en Televisa, que los disfruté mucho. También a la par hice radio con Raúl Orbañanos y Enrique Burak. Claro, por supuesto. Lo disfruto muchísimo ese programa. Y para mí los medios es una experiencia que me encantó, me gusta, me gustaría volver, pero sí creo que mi esencia está en la dirección del fútbol. Me gusta más. Fíjate que me quedo pensando porque obviamente, y no debería de ser así, pero hay como una separación entre lo que es un equipo de fútbol o un grupo de futbolistas y los medios de comunicación, ¿no? De repente parece que como que tienen que estar peleados, ¿no? Totalmente. Y me da la impresión de que tú que ya lo viviste como bueno, obviamente como directivo ya muchos años y como comentarista, a lo mejor no tantos años, pero ya te diste cuenta que no es así. Bueno, por lo menos eso pienso yo, que no es así, ¿no? Sí, no, yo lo platicaba el otro día en uno de los programas precisamente de Televisa que me invitaron para hablar de este tema actual de la selección y del Jimmy, y me hicieron esa pregunta, ¿qué podemos hacer los medios? Y yo decía, es que yo creo que los medios, me incluyo porque he estado ahí, contribuimos mucho en que la presión crezca. Yo no digo que está mal criticar,
pero hay veces que criticamos por deportes sin fundamentos o sin enterarnos realmente de lo que está pasando. Porque a mí me ha pasado también, ¿eh? Hay veces que tú ves un equipo de fuera y dices, no, está todo mal, el directivo no lo está haciendo bien. Y después llegas a ese equipo y te enteras de todo lo que sucede realmente en el día a día. Y la película es otra, ¿eh? Claro. O sea, es totalmente diferente a lo que se percibe de fuera. Entonces yo sí creo que en México estamos muy dados a que no funciona, y creo que viene desde el sistema de competencia, ¿no? Que al tener 2 torneos, 2 liguillas, el margen de error es muy poco. Entonces en México nos hemos ido acostumbrando a que si pierdes 3 partidos, ya, hay que echarlo, ya no sirve, ya no, porque pues, prácticamente te estás quedando fuera del torneo, de la liguilla. Entonces yo creo que este sistema ha contribuido a que la presión en México se genere muy rápido para los entrenadores, y sobre todo para los entrenadores mexicanos. Creo que es con los que menos tolerancia tenemos. Y ahí creo que los medios y todos los que estamos involucrados en el fútbol podríamos colaborar un poco más, ¿no? O sea, nos quejamos de no hay procesos largos, ¿no? Es una de las críticas comunes donde caemos casi todos. Y después se pierden 3 partidos. No, es que hay que echarlo, es increíble. Puta, entonces, o queremos procesos largos o queremos que siempre haya resultados. Porque hoy en día me parece que ni Klopp ni Guardiola hubieran hecho gran diferencia. Yo creo que hay muchos problemas que primero hay que atacar de raíz antes de exigirle a un entrenador cambiar todo lo que venimos sufriendo en 4 meses. Me parece muy poco probable, ¿no? Entonces sí creo que los medios, la afición, todos debemos ser mejores en el medio y encontrar esa unión. Y creo que hoy hay un personaje en la federación que puede lograr eso realmente. Creo que por lo menos con los mensajes iniciales que ha dado, creo que lo primero que va a buscar es la unión. Y eso me parece que será muy positivo para el fútbol. Sí, bueno, Juan Carlos Rodríguez sí, la bomba. Es un tipo exitoso, indiscutiblemente, en un medio que, bueno, en un deporte que apasiona en México, Arturo, pero que también pues, es el más señalado. O sea, por lo mismo, ¿no? Es el que tiene todas las ventajas, pero también vive todas las desventajas, ¿no? Y ahí está la presión encima. O sea, no es lo mismo en el béis o en el box o en el tenis o en el que tú me digas que en el fútbol. En el fútbol, un éxito se magnifica, pero una falla también se magnifica, ¿no? Entonces, sí lleva una responsabilidad muy grande, ¿no? Y ahora la decisión de tomar, de quitar a Coca, era una decisión bravísima. Bravísima. O sea, tú sabes, como presidente de un equipo de fútbol, tú sabes lo que significa eso, ¿no? Imagínate del técnico de la selección mexicana. Sí, yo conociendo a Juan Carlos y por lo que escucho de Ibar Cisniega, yo lo decía, ¿no? Yo creo que las decisiones de quitar a un técnico no deben de ser por lo que sucede el fin de semana. Es decir, no debe de ser consecuencia del resultado. Uh-huh. Debe ser consecuencia de lo que tú como directivo ves de lunes a viernes. Yo para quitar a un entrenador me fijo mucho más en cómo le responde el plantel de lunes a viernes, qué veo en los entrenos, qué veo en la comunicación del cuerpo técnico con los jugadores. Y estoy casi seguro, sin estar en el entorno, pero por lo que se escucha en los medios, que mucho de la decisión pasó por ahí. Se hablaba que no estaban contentos los jugadores, que la logística, que el trato con el cuerpo técnico. Y yo creo que algo vieron ahí Ibar y Juan Carlos para acelerar la toma de esa decisión. Porque ahí sí es más difícil rescatarlo. Al resultado, cuando hay un buen ambiente y todo lo demás se está acomodando y lo ves positivo, el resultado trabajando se debe de dar por consecuencia. Pero cuando el ambiente no es bueno, es mucho más difícil darle la vuelta. Totalmente, Bueno, y yo creo que estamos en un momento crítico porque además la selección mexicana, que es el gran producto, ahorita está, ¿cómo lo podríamos calificar? Está dañado, está golpeado. Sí, hay una crisis. Está sacudido y la afición está enojada. Está enojada, pero vuelvo a lo mismo. Yo no creo que el único culpable sea Diego Coca. Yo creo que es un gran entrenador, pero en 4 meses es imposible darle la vuelta. Muy difícil. Es muy difícil. Sí. Pero sí, es cierto que ahora sí se prendieron los focos rojos, ¿no? Venimos de tiempo atrás, 6 derrotas con Estados Unidos, no se calificó a la fase de grupos del Mundial, malos resultados, las selecciones con límite de edad no van a Mundiales, no vas a Olimpiadas. O sea, es una bola grande, no nada más es la derrota que todos vimos de hace una semana. O sea, creo que el problema es más de raíz, ¿no? Hablamos mucho del ascenso y del descenso y de muchas situaciones.
que todas contribuyen, pero no hay una verdad absoluta de si solucionamos esto, se corrige. Si fuera tan fácil ya se hubiera hecho. Yo sí creo que el ascenso y descenso se tiene que dar, pero siempre y cuando esté bien estructurado y haya una economía, porque también es cierto que esa liga de expansión estaba destinada a desaparecer. La mayoría de los clubes estaban en bancarrota. Sí. Y se hizo esto para salvar esa instancia, ¿no? Pero obviamente para el beneficio de la competencia tiene que regresar. Ojalá y pudiéramos debutar a los jóvenes a más temprana edad. En Sudamérica a los 23, si no estás en Europa, no vas a salir de tu país. Aquí a los 23 empiezan a debutar. Totalmente. Entonces ahí es donde está el truco. Sí, estoy de acuerdo. Pero lo que es un hecho es que tienes que cuidar sin olvidarte de cómo es todo el negocio del fútbol. Tienes que cuidar al aficionado. Sin duda. Y yo creo que una de las cosas que alarmó a Juan Carlos y que alarmó a toda la gente del fútbol, a Ibar, por supuesto, fue ver, claro, era por el tercer lugar, estábamos dolidísimos con la derrota con Estados Unidos, pero ves el Allegiant para el tercer lugar contra Panamá y la gente los abandonó. Sí. Es que yo creo que en uno de los viajes que hice a Estados Unidos, a la MLS, para empezar a ver qué es lo que están haciendo ellos, un cuate de allá, un directivo, me hizo un comentario que me pareció brillante y que creo que en México no lo vemos de esa manera. Me dijo, es que ustedes en México ven al aficionado como aficionado y no lo ven como cliente. Claro. Y creo que ahí está la diferencia. Claro. Porque necesitamos entregar un mejor producto, ¿no? Tú vas a las ligas, que tú las conoces mucho mejor que yo, de Estados Unidos, y desde 3 cuadras antes que llegues al estadio ya es un carnaval y hay puestos y activaciones y una serie de cosas. Los niños se divierten y hay la fotografía y hay muchas actividades previas al partido que son divertidas. Y en el medio tiempo son muy divertidas. Y postpartido hay otra serie de actividades que son muy directivas. Entonces, tú como familia, si vas un día completo a ver un partido de básquetbol, a pesar de que sea un mal partido, te lo vas a pasar bien. Sí. En cambio, aquí una familia que a lo mejor se tiene que echar en un transporte público 2 horas para llegar a ver un 0-0, que no hubo ninguna activación más que unas edecanes con un banderín al medio tiempo, pues yo creo que el papá ya se la piensa, ¿no? Pues a lo mejor me los llevo al cine y les pongo la Champions en la tele. Sí, diviérteme, ¿no? Diviérteme, claro. Y creo que ahí está el truco, ¿no? En verlos como clientes y no como aficionados. Totalmente. ¿Qué punto más importante, Arturo? Yo creo que es un punto que no tiene nada que ver con los resultados. No, nada. No tiene nada que ver con si gana, empata o pierde la selección o tu equipo favorito. Esto es mucho más profundo. Sí. Y yo creo que es un punto clave. Claro. Es que al final en el deporte no puedes, te lo dice, ¿no? Cuando estudias un poquito de marketing deportivo, nunca prometas resultados, porque dependen de un montón de cosas. Sí. Pero sí haz tu mejor esfuerzo porque el producto que vas a ofrecer pues sea divertido, porque al final el fútbol es eso, es un entretenimiento para la gente, ¿no? Necesita desconectarse de su día a día. Y creo que en eso sí podemos mejorar como liga. No digo que no haya equipos que lo hagan o que estén tratando de hacer cosas diferentes. Hay equipos que comunican muy bien y hacen cosas bien padres. Pero sí creo que como industria, como liga, tenemos que enfocarnos más en dar un producto más divertido. Totalmente de acuerdo. Oye, ¿estás ahora como promotor de Ronaldinho? Sí, solo de Ronaldinho, no soy representante. No, lo que pasa es que ahora que estaba, ahora sí que en la banca, sin chamba, que me pidieron que gestionara para que Ronaldinho fuera precisamente a la reapertura del estadio de Querétaro. Hablando ahí con Roberto, el hermano, pues en un desayuno me dijo, oye, ¿por qué no abres una oficina de Ronaldinho en México? Me dijo, llevamos 10 años de amistad, hemos hecho un chorro de cosas juntos, de viajes juntos, nos has conseguido negocios, nos has conseguido marcas y tú nunca has sido parte de la empresa. Me dijo, viene el Mundial en Estados Unidos, viene el Mundial en México, pues ¿por qué no hacemos algo ya en forma? Y le dije, órale, déjame explorarlo. Entonces soy, digamos, su representante comercial en algunos puntos para México y Estados Unidos. Y han salido un par de actividades bien padres. Ahorita, por ejemplo, con una marca en Perú, me contactaron y nos fuimos a la final de la Champions con ellos y con un convivio con Ronaldinho. ¿Con una marca? De un casino en Perú. Ah, ¿de veras? Sí, me hablaron desde Perú por un conocido que tengo allá
y me contactaron porque el casino quería llevar a Ronaldinho. Entonces hicimos toda la logística y fuimos a la Champions con 5 ganadores del casino en Perú. Fueron 5 personas del casino y Ronaldinho fue a cenar con ellos y a tener un convivio y al partido y demás. Buenísimo. Y entonces fue una experiencia bien padre. Claro. Y ese es el tipo de experiencias que estamos tratando, que seguramente, o espero que surjan muchas, de cara al Mundial en México y en Estados Unidos. Porque además Ronaldinho es de esos personajes, Arturo, estarás de acuerdo, que pasarán los años y seguirá siendo conocido. Sí, yo cuando lo contraté, algo que me llamó mucho la atención, que fue un dato que me dio Roberto, que había un artículo, no me acuerdo qué revista americana, que era una de las 3 caras más reconocibles del planeta. Uh-huh. Porque su fisonomía es muy particular. Claro, por entre supuesto. el pelo, la sonrisa, todo es muy particular. Si no se entiende cómo se puso un pasaporte con la cara y otro nombre, Sí, ¿no? sí, de acuerdo. Todo el mundo va a saber quién eres, ¿no? A lo mejor si pones a Messi en Disney con una gorra y una bufanda, dices, se parece. Ahí pasa. Le pones un pasamontañas y es él. O sea, no hay manera de taparlo. Es así. Pero sí, la verdad es que afortunadamente sí hice una relación bien padre con él, sobre todo de amistad antes que de negocio. Y sí, es un cuate que lo veo constantemente, que tiene una relación padrísima con mi hija, por ejemplo. Dice que es su sobrina y se escriben a cada rato. Entonces, pues sí, es alguien que cambió mi vida laboral en algún momento y siempre estaré agradecido. No, padrísimo. Padrísimo, sí, la verdad, muy contento. Oye, Arturo, bueno, y además de esto, de trabajar acá con Roberto y con Ronaldinho, ¿qué más quieres hacer? ¿Quieres regresar al fútbol? Sí, sin duda, sí. He estado en pláticas con algunos equipos, obviamente creo que puedo dar más. Digo, después de Querétaro todavía tuve un paso por Morelia de un año en la Liga de Expansión, salí campeón ahí en Morelia y se hizo un proyecto bien bonito en Morelia con muchos jóvenes y sí, a mí me encanta el fútbol. Mi sueño, y lo he dicho toda mi vida, en algún momento ojalá se me dé la oportunidad de estar en la federación, en el puesto que sea, de jalacables, de lo que sea, pero mi sueño es trabajar en la Federación Mexicana de Fútbol y aportarle a mi selección lo poco, mucho que tenga yo de experiencia. Ese es mi sueño más grande, ¿no? Pero también pues me interesa mucho regresar al fútbol. Te digo, estoy en pláticas con equipos y ojalá y se concrete muy pronto, porque creo que estoy muy cerca de uno. ¿Ah, sí? Entonces, espero podértelo platicar pronto. ¡Me cuelgan! Y bueno, pues me acabo de casar hace 2 semanas, entonces también en esa nueva empresa de la boda, ¿no? Ya, las lateras ya te quiere sacar el nombre de qué equipo. Claro, ya me quiere sacar. Se va a enterar primero que nadie en 2 semanitas. Arturo, qué placer tenerte. No, hombre, al contrario, Toño. Y me gustaría cerrar con una frase que me dijo alguna vez Gustavo Guzmán, precisamente, que siempre me preguntan los chavos, ¿no? Y para ser directivo, ¿y qué hay que hacer? Y no sé qué. Y a mí Gustavo, cuando me dio la presidencia a los 33 años, me dijo algo que me marcó. Y me dijo, tienes que ser consciente que en el fútbol, en un país de 120, 130 millones, donde todos son aficionados al fútbol, o el 80% son aficionados al fútbol, solamente va a haber 17 sillas iguales a la tuya. Entonces, de ese tamaño tiene que ser tu responsabilidad y tu compromiso con tu trabajo. Y la verdad fue una frase que se me hizo bien gráfica, ¿no? O sea, puede haber 500 o miles mucho más fregones que tú, pero solo hay 17 que van a tener la misma oportunidad que tú. Uh-huh. Entonces, yo el día que regrese al fútbol y a la gente que entre al fútbol, espero que cuide su silla de esa manera y que la respete de esa manera y que sea en beneficio del fútbol mexicano. Es un privilegio. Es un privilegio, la verdad. sin duda. Es una friega, pero es un privilegio. De acuerdo, ya me imagino, por supuesto. No, es una gran responsabilidad, pero pues sí es que tienen toda la razón. Hay 17... Hay 18 lugares. Hay 18, tú ocupas una, te quedan 17. Quedan 17, efectivamente. Arturo, muchas gracias. Antes de que te vayas, por favor, una firma, qué amigo. Qué placer, mi querido Toño. Qué gusto de tenerte. Ya tenía yo muchas ganas de venir desde hace tiempo. No, hombre, muchas gracias, Arturo. Ya sé que eres también de los apasionados del golf, ¿verdad? Del golf, claro. Pues casi me matan un día de un bolazo, pero... De veras, te dieron un bolazo. Me pegó aquí. Claro. Casi. Pues cuando estabas ahí en Televisa. Se tardaban 2 horas en maquillarme para entrar al aire. Sí, ya me acordé. Estuvo durísimo. Ahí quedó ya la firma. Muchas gracias, Arturo. Pero sí, fue un bolazo y también apasionado a los Raiders, celebrando que se ha ido Carr ya de una buena vez. No, ya urgía. Pero ahora resulta que Jimmy G está lesionado. Sí, que nos lo echan para atrás. No damos una. ¿Sabes qué es más?
Yo voy a hablar con el señor Davis, el dueño, para que te lleve a ti de directivo. ¡Ah, puesto! Oye, es que no puede ser. Yo me voy. ¿Cómo contratan a un cuate sin estar seguro de que está sano? Increíble. Es lo primero que hace la revisión Pues médica. claro, por supuesto. Ahora, no sé si sobrevive a vivir en Las Vegas, Toño. Eso sí. Está más difícil. Eso sí. Pues si no con los atléticos. Ahí que ya se estaremos. van a Las Vegas también. Arturo, Buenísimo, muchas gracias. Toño, Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti. De parte de Norday, Muchas ya gracias, sabes, para Norday. tus bebidas, para A toda. mantener el calor, el frío. Buenísimo. Y ojalá que cumplas con todos tus objetivos, ahora sí que a corto, mediano y largo plazo. Así sea, Toño. Y siempre un placer platicar contigo y además recordar a tu papá. Igualmente, y te agradezco mucho el cariño que le tienes. Arturo Villanueva con nosotros, ya lo saben, denle a la campanita, denle like y los esperamos próximamente todos con Toño.